Perfecto, vamos entonces a iniciar el día de hoy y lo vamos a hacer como siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo, Dios te salve María, llena eres de y gracia, dice, el Señor es gracias, Señor, es contigo, contigo. bendita eres entre todas las Todas las mujeres y mujeres, y bendito es el bendito es fruto de tu tu vientre vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Ruega nosotros por los nosotros, pecadores, hijos, ahora ahora y y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era como era en en el el principio, es principio, ahora y ahora y siempre, por siempre, los por siglos de los los siglos de los siglos. siglos. Amén. Ave María Purísima, Sin sin pecado pecado concebido. concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, avanzando entonces con San Próspero de Aquitania, vemos cómo ya en él, digamos, hay un afán por dejar muy en claro que la salvación de Dios es una salvación amplia, es decir, que realmente es una salvación universal. Y por eso esta salvación universal, eh, digamos, corresponde al afán mismo de la Iglesia católica. Recuerden que la palabra católicos, ¿no?, del griego es universal. O sea, quiere decir que es una iglesia abierta para todos, ¿no? Es una iglesia en la cual literalmente caben todos. No es un grupo cerrado. Y lo digo, o digamos, lo remarco, porque a diferencia de otros planteamientos, por ejemplo, llamados sectarios, la iglesia anuncia una obra de salvación divina de gran alcance, ¿no? Cosa que las sectas no reconocen. Para las sectas, hasta la fecha, solo los miembros de dicha secta estarían, pues, ¿no?, en vías de salvación, o por lo menos incluso ya serían, digamos, de los elegidos para esta salvación. Cosa que, por ejemplo, San Próspero de Aquitania rechaza, y rechaza de manera contundente. Por eso nos recuerda que hay tres cosas, ¿no?, tres cosas muy puntuales que deben de ser confesadas. La primera, ¿no?, declarar que Dios quiere que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la primera. O sea, el querer divino busca la salvación de todos los seres humanos. En principio, Él quiere, pues, que todos los seres humanos se salven y por ende que todos los seres humanos lleguen al conocimiento de la verdad. En segundo lugar, que nunca debemos de dudar de que cada uno llega al conocimiento de la verdad y por ende a recibir la salvación no por méritos propios, sino por poder y obra de la gracia divina. Y esto también es muy importante, porque de fondo significa que la obra de salvación, ¿no?, Dios mismo la lleva a cabo y Él también, ¿no?, la lleva a su consumación. Es decir, Dios no nos ofrece la salvación como una propuesta, como decir, a ver, si hacen esto o aquello, o ponen su mejor esfuerzo, o qué sé yo, entonces irán por buen camino y alcanzarán la salvación. No, Él mismo nos ofrece la salvación y al mismo tiempo el medio para consumar esta salvación, que no es otra cosa más que la aceptación de su voluntad en la propia vida. Por eso, con ello, Próspero de Aquitania eh, rechaza de entrada los planteamientos particularmente pelagianos, que como ya sabemos, ¿no?, sostienen que la salvación depende de nuestras propias obras. O sea, para los pelagianos, la salvación no es algo que Dios nos da y por ende es un rechazo de la obra de Cristo, sino algo que uno adquiere por méritos propios, siendo bueno, siendo recto, etcétera, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, dice San Próspero de Aquitania, ¿no?, también debemos reconocer que nunca nos es posible, ¿no?, alcanzar la profundidad de los juicios de Dios, porque estos juicios, o sea, estos modos de obrar, no son accesibles para la inteligencia humana. O sea que esa voluntad de salvación que Dios tiene se va dando de maneras que a nosotros nos resultan, en definitiva, incomprensibles. Pero eso no significa, y ojo, esto también me parece muy importante de insistir, sobre todo en los tiempos actuales.
que lo que nosotros vemos parezca ir como en contra del designio de salvación de Dios, no significa que efectivamente es así. O sea, que nosotros veamos que hay mucha gente, ¿no? Que aparentemente se aparta de Dios o que decide apartarse de la iglesia, incluso no llevar una vida creyente, no significa que esa voluntad salvífica de Dios se vea mermada o que se vea incluso anulada, porque la primacía de salvación que corresponde a Dios sigue adelante, aun cuando, ¿no?, lo que nosotros vemos nos pueda resultar un tanto confuso e incomprensible. Pero es incomprensible porque al final el obrar mismo de Dios no es accesible para nuestra respectiva inteligencia. ¿Se entiende? O sea, a veces, por ejemplo, en nuestra vida ordinaria, podemos considerar que una persona que quizá conocemos de una manera u otra está como muy alejada de la salvación o lleva una vida, por así decirlo, muy desordenada, ¿no? Y nuestra primera reacción es suponer que incluso se encuentra en un riesgo muy grave, ¿no? Porque sus obras así lo hacen ver. Y nosotros también, como que de cierta manera, reconocemos que esta persona está casi, casi, digamos, ya garantizando su condenación. Y lo que nos dice San Próspero es que a pesar de lo que vemos, la voluntad salvífica de Dios sigue prevaleciendo. ¿Mm? O sea que ese afán de salvación no se anula, porque este, esta voluntad salvífica de Dios es universal, o sea, no se limita a un solo eje o criterio ya establecido. Por ejemplo, pensar que los que se salvan son eh, los que están bautizados. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los que no están bautizados? ¿Entiendes? San Próspero diría, bueno, ahí la voluntad salvífica universal de Dios sigue estando presente, aunque sea por vías que nosotros quizá no alcanzamos a comprender, ¿no? De ahí pues que San Próspero insista en la necesidad de cumplir lo que el Señor manda a los predicadores del Evangelio. ¿Mm? Y ojo con esto, los predicadores del Evangelio, o sea, los cristianos, son anunciadores de la voluntad salvífica de Dios, no los señaladores de los defectos y las faltas. Esto significa que si, por ejemplo, nosotros conocemos o tenemos trato con una persona cuya vida quizá es humanamente muy desordenada, incluso no patentemente reprobable, eso no significa que no pueda arrepentirse y recibir lo que Dios le ofrece. Entonces, el eje fundamental, como dice San Próspero, de los predicadores del Evangelio, de los cristianos, es justamente ese anuncio de salvación. Y por eso cita el Evangelio de Mateo. Dice Próspero, según Mateo, ¿no? El Señor dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan, enseñen a todas las gentes, bautizándolas en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a observar todo lo que yo les mando. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y dice Próspero, ¿acaso aquí se hizo en este precepto alguna distinción de pueblos o de personas? ¿Acaso se distinguió a unos pueblos de otros? Dice, a nadie exceptuó por mérito, a nadie separó por estirpe, a nadie diferenció por condición, porque a todos los seres humanos, sin excepción, les fue enviado el Evangelio de la cruz de Cristo. O sea que, en principio, la salvación, ¿no?, es para todos, no solo para unos cuantos, es literalmente para todos. Y para que el ministerio de los predicadores no parezca llevado a cabo solamente por obra humana, el Señor recuerda,
he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. O sea que digamos, esta insistencia en la voluntad salvífica de Dios es a su vez una insistencia de lo que Dios ha hecho y quiere consumar en todos los seres humanos. O sea que para el cristiano, el eje fundamental que orienta, ¿no?, su predicación es justamente la salvación. Por eso se habla del evangelio. Acuérdense que la palabra evangelio, ¿no?, en los textos del Nuevo Testamento, remite a una palabra griega que es euangelion. Ya habíamos hablado de esto, solamente lo hago a manera de repaso. Evangelion significa literalmente la alegre noticia. Ese es el Evangelion. Ese es el sentido que se expresa en los evangelios que conocemos, tanto de Marcos como de Lucas, de Juan, y me falta uno. Marcos, Lucas, Juan, me falta uno. Mateo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Exacto. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando se habla del Evangelio es la alegre noticia. Eso significa Evangelion. Esa es la alegre noticia. De tal manera que el predicador de Cristo siempre lleva en sus labios esa alegre noticia, la alegre noticia de salvación. En primer lugar, anuncia lo que Dios ha hecho por toda la humanidad, por la humanidad entera. O sea, su encarnación, su pasión, muerte y resurrección. Segunda, anuncia que a pesar de que nosotros podamos andar totalmente extraviados, la salvación siempre está a nuestro alcance. Siempre. Por ejemplo, a través de la invocación, del arrepentimiento, de la conversión, etcétera. ¿No? Sigue siendo alegre noticia. Y que incluso, aun cuando uno haya decidido seguir a Cristo y no pueda mantener, por decirlo de cierta manera, una admirable rectitud y siga teniendo debilidades, el Señor sigue permaneciendo fiel, ¿no?, en su asistencia y en su providencia. O sea, en pocas palabras, el cristianismo es siempre alegre noticia por estos fundamentos que hemos mencionado. O sea, no es un optimismo barato. No depende de eso, depende de hechos muy concretos. No es consuelo para tontos, pues, sino es en realidad esta alegre noticia. Porque es la asistencia misma del Señor la que permite garantizar esta voluntad salvífica, ¿no?, que aquí se menciona. Entonces dice, por ejemplo, San Próspero, en un tiempo posterior, cuando el Señor Jesús ya estaba sentado en la gloria de Dios Padre y los predicadores de la palabra se consagraban a la tarea recibida, está hablando de los apóstoles, ¿no? Al querer estos anunciar la palabra en Asia, el Espíritu Santo se los impidió y dispuestos a ir a Bitinia, se los prohibió el propio Espíritu de Jesús. Es decir, está utilizando el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? O sea, ellos querían ir a anunciar la palabra a Asia y no se les permitió. Después quieren ir a Bitinia y tampoco se les permite. Y dice Próspero, no está claro cuál fue la causa de este llamado diferido. Y digamos, esta referencia es sumamente importante. El Señor llama a todos, pero no al mismo tiempo. Cada uno, cada pueblo, cada persona tiene un tiempo específico, un tiempo particular. Hay algunos cuyo llamado parece ser muy temprano. Hay otros cuyo llamado será de último momento.
Y Próspero nos dice que en efecto no sabemos muy bien cuáles son las razones por las cuales Dios a veces obra mediante llamados diferidos. Y por ello no debemos inquietarnos. Hay pueblos que han, digamos, a los cuales ha llegado muy pronto el Evangelio. Pero hay otros pueblos que parecen simple y sencillamente, ¿no?, ir con cierto retraso. Por ejemplo, América Latina, ¿no?, pues recibe el Evangelio 1500 años después, cuando Europa por lo menos nos lleva 1000 años de ventaja. Pero en los países asiáticos, a pesar de que se ha recibido, no se ha recibido, por ejemplo, con la contundencia de una América Latina. África también recibió muy pronto el Evangelio y después parece que fue como minimizado ante, ¿no?, la llegada del Islam. Y no sabemos bien cuáles son estas razones. Sin embargo, dice Próspero, no debemos inquietarnos, ya que incluso tenemos un ejemplo que nos permite adquirir instrucción, que entre las cosas generales, sea promesas, sea obras, sea preceptos, Dios sabe hacer excepciones. Dios sabe establecer excepciones a las leyes comunes para que éstas se ordenen con una razón más profunda y por ende también más oculta. ¿Qué quiere decir? Que sus designios de salvación son enteramente divinos, no son según los criterios humanos. Por ejemplo, ¿no?, humanamente hablando, en una competencia, para nosotros tiene, por ejemplo, en un maratón, tiene el total reconocimiento el que llega en primer lugar. Para los designios de Dios, tiene más mérito el que llega, aunque sea en el último lugar, pero llega. ¿Se entiende? O sea, digamos un poco para establecer la comparativa. ¿No? Digamos, en el parecer de Dios, las cosas son muy diferentes a como nosotros ciertamente lo podemos llegar a plantear. Dice, y sabemos que estas desconocidas dilaciones, ¿no?, en la iluminación, durante las cuales ciertamente muchos pueden caer en la infidelidad, acontecen no solo en los pueblos más remotos, incluso los pueblos impíos, sino también en las ciudades de los fieles, perdón, también en la mayoría de las casas y familias. Mientras se oponen a la fe cristiana, también incluso los que han de ser cristianos en algún momento, al menos en algún momento. Dice, pues muchos amarán lo que por el momento odian, y muchos predicarán lo que por el momento detestan. Piensen en un San Agustín, que para Próspero ha de haber sido un ejemplo inmediato. San Agustín era un pagano entero, literal, un pagano entero, a punto de ser el líder de los maniqueos, de la secta maniquea. Y conocía muy bien ese ámbito. Y se burlaba de los evangelios. Se burlaba de Mónica, su madre. Se burlaba del cristianismo. Y terminó predicando lo que él ridiculizaba. Terminó amando lo que él despreciaba. Pasó su tiempo, sí, pero no quiere decir que haya sido, de cierta manera, como un tiempo retrasado. Dios difiere las cosas, porque en sus designios de salvación, las cosas no se dan según nuestros propios criterios. De hecho, puede haber casos donde lleguemos a considerar incluso que de cierta manera Dios está tardando demasiado.
como que a Dios se le está haciendo tarde. Y la primera tendencia que tenemos es a la impaciencia, porque para nosotros tienen más peso los resultados que el proceso en todo su conjunto. Dice, para nosotros, por ejemplo, sería más importante que todos recibieran el Evangelio, incluso que lo hicieran al mismo tiempo. Pero solo Dios conoce las razones por las cuales esto no sucede de esta forma, y no solo entre los pueblos, también entre los propios miembros de una familia. Por ejemplo, hay familias donde la mayoría son no creyentes y solo uno lo es. Y hasta pareciera, ¿no? Que se da ahí como un contraste importante. Y entonces dice Próspero, ¿por qué la verdad que debe ser revelada mantiene alejados también ahora sus rayos de los corazones en tinieblas? ¿Por qué pareciera, ¿no? Que esta verdad o esta luz como que se retrasa, como que no alcanza, pues, esas tinieblas o esas oscuridades. ¿O por qué se deja errar por tanto tiempo a los que se debe corregir? Y es cierto, ¿no? A veces lo vemos en los políticos, en algún familiar, o en algún amigo, o en uno mismo, ¿no? ¿Por qué? Pregunta Próspero. ¿Por qué Dios deja errar por tanto tiempo a los que se debe corregir? ¿Y por qué no se otorga por tan largo tiempo lo que se ha de conceder al final a los ancianos? ¿Por qué? Si ya creen los hijos de Cristo, ¿por qué no creen todavía los padres? Y a veces así ocurre. Hay hijos que creen en Cristo y los padres no. Dice, y a la inversa, igual podemos preguntarnos por qué la perversa descendencia, ¿no?, se aparta de los padres piadosos, aunque se suplique continuamente a Dios por ellos. ¿Por qué hay quienes tenemos hijos o hijas que parecen ir por un camino totalmente retorcido y nuestras súplicas parecen no tener ningún efecto? Y pedimos por ellos, ¿no? Hay una nota que a mí me parece un tanto más de leyenda, donde se cuenta, por ejemplo, que Mónica lloró tanto por la conversión de Agustín que se le hicieron surcos en la cara de tanto llorar. Algo puede haber de cierto, porque las lágrimas de dolor traen un buen nivel de acidez, ¿no? Puede ser. Pero más allá de esto, lo que sí es un hecho es que las súplicas de Mónica no fueron atendidas de inmediato. Se llevó su tiempo. Incluso, ¿no? Parecía que Agustín, en lugar de mejorar, empeoraba. Y que en lugar de convertirse, se perdía. De tal manera que, añade Próspero, en los tiempos antiguos tampoco faltó al mundo la misma gracia que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se difundió por todas partes. En efecto, aunque consta que el pueblo del Dios de Israel fue elegido con especial cuidado y misericordia, y a todos los otros pueblos les permitió seguir en sus caminos, o sea, vivir según su propia voluntad, sin embargo, la bondad eterna del Creador no rechazó a estos seres humanos al punto de no amonestarlos con algunas señales para que lo conocieran y temieran. Ciertamente el cielo, la tierra, el mar y toda otra criatura que se pueda ver y comprender han sido especialmente dispuestas para utilidad del género humano, o sea, para que la naturaleza humanamente racional, por la contemplación de tantas especies, por la experiencia de tantos bienes y por la recepción de tantos dones, se impregne del culto y amor del Creador que llena todo de su espíritu.
O sea que los modos de obrar de Dios son diferentes. En Dios no hay una uniformidad, no la hay. Y esto lo podemos ver incluso desde el propio nivel creatural. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, un caracol con un hipopótamo? Nada. Son seres tan distintos que hasta es extraño que les podamos llamar animales, como si formaran parte de una misma categoría, ¿no? De un mismo grupo. Incluso entre los propios animales hay diferencias extremas. Y Próspero dice, así como el antiguo pueblo de Israel lo guió por una línea, digamos, de luz revelada, a los otros pueblos también los guió, pero bajo una luz creatural. No tenían la revelación, pero sí la creación. Y la creación ciertamente les hablaba. Por eso dice Próspero, no podemos afirmar que Dios dejó desatendidos o ha desatendido a los otros pueblos y los ha dejado a su suerte o hundidos en sus propias tinieblas. Recuerden lo que nos enseñó San Clemente de Alejandría. Dios es el pedagogo, el buen maestro, y sus modos de conducción son distintos según las propias situaciones de vida. Dice, si uno se apresura, podríamos considerar que los seres humanos en general, en comparación con los elegidos, parecen descartados. Y no obstante, a pesar de eso, a estas personas, ¿no?, nunca les fueron negados beneficios manifiestos e incluso también ocultos. Por ejemplo, leemos en los Hechos de los Apóstoles que Pablo y Bernabé decían a los licaonios, varones, ¿qué es eso que hacéis? También nosotros somos seres humanos mortales igual que ustedes, que les anunciamos que hemos abandonado estas cosas vanas, que abandonen estas cosas vanas, se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos, quien en las generaciones pasadas permitió a los pueblos ir por sus caminos. Y sin duda no dejó de dar testimonio de sí mismo, beneficiándolos, otorgándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. Y pregunta Próspero, ¿qué es este testimonio que siempre ha servido al Señor y nunca ha callado su bondad y poder, sino la misma inefable belleza y bondad del universo y la rica y ordenada liberalidad de sus inefables beneficios? O sea que, aunque no se puede hablar en la mayoría de los pueblos de revelación, sí se puede hablar de un testimonio de creación, porque la creación se ofrece a los corazones humanos como una tabla de la ley, porque en la creación también es posible leer los divinos preceptos, según la ordenación del mundo y según, ¿no?, el acontecer de los tiempos. O sea, no quiere decir, dice Próspero, que Dios haya abandonado a los pueblos fuera del pueblo de Israel. Por lo tanto, el cielo y todas las cosas celestiales, la tierra, el mar, todo lo que hay ahí, a través del concierto unánime de su hermosura y orden, proclamaban la gloria de Dios y hablaban también con una predicación perpetua de la majestad de su creador. Acuérdense de San Atanasio. El problema con los paganos no era tanto su ignorancia, sino su desviación. El hecho de haber preferido lo propio a lo de Dios. O sea, el hecho de haber, digamos, dejado de lado al Creador. Dice, no obstante, gran número de seres humanos, a quienes Dios permitió seguir sus propios caminos, no comprendió ni siguió esta ley. Y eso también nos puede resultar extraño. Nos puede resultar ciertamente raro.
Así, lo que para Israel se hizo con el establecimiento de la ley y la palabra profética, para los demás pueblos del orbe se hizo siempre con el testimonio de toda la creación, porque la creación entera contiene las maravillas de la bondad divina. Y aquí también este sería un modo de anunciar o de predicar en tanto creación la bondad de Dios, que sería, ¿no? Ciertamente una vía diferente. Dice, la grandeza de las riquezas de la sabiduría y ciencia de Dios ha regulado siempre su misericordia y justicia de tal manera que por su voluntad secreta, según su eterno designio, no ha querido que en todos los tiempos, ¿no?, las medidas de sus dones sean iguales para todas las generaciones y para todos los seres humanos. Eso no ha querido, pues ayudó de una manera a los que correspondía que lo conocieran con el testimonio del cielo y la tierra, y de otra manera a aquellos por los cuales velaba no solo con la ayuda de la creación, sino también con la doctrina de la ley, es decir, por medio de los profetas. Entonces, lo primero que vemos es que para Próspero puede decirse que a muy grandes rasgos, Dios ha tenido dos maneras de guiar a la humanidad, por vía de la creación o por vía de la revelación. Pero Dios ha estado ahí. ¿Por qué son caminos diferentes? No lo sabemos. ¿Por qué Dios no ha hecho, digamos, una especie de revelación unánime para la humanidad en su conjunto? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios ha obrado de manera diferente con distintos pueblos. Eso sí lo sabemos, que Dios ha obrado de un modo distinto. Dice, y de manera todavía más diferente, ha declarado su misericordia a todos los seres humanos cuando el Hijo de Dios, ¿no?, se hace hijo de hombre para ser encontrado por aquellos que no lo buscaban, para manifestarse a aquellos que no lo pedían, es decir, los paganos. ¿Acaso los paganos esperaban un Mesías? No. ¿Acaso los paganos buscaban a un Salvador? No. Y él se aparece, ¿no?, como por sorpresa. Dice, y esto lo hace para que el honor de la estirpe de Israel no recayera en un solo pueblo, porque la semilla de Abraham debía ser multiplicada bajo todo pueblo que esté, ¿no?, sobre todo pueblo que esté bajo el cielo. O sea, no se puede quedar, digamos, la salvación limitada a un solo pueblo. Y aquí dice algo Próspero. ¿Por qué en lugar de enredarnos en una vana discusión, por qué no mejor nos detenemos en una silenciosa admiración? O sea, ¿por qué en lugar de criticar el modo de proceder de Dios, por qué no mejor lo contemplamos y lo admiramos? Que sería muchísimo más fructífero. Dice, porque sabemos con total certeza que ninguno de los fieles que no se aleja de Dios es dejado de lado por él, y que la ruina nunca ha sido dispuesta por orden divina. El vicio que ha ingresado en la naturaleza por la mala voluntad no se puede superar por vía de la naturaleza misma, sino de la gracia. Y aquí hay algo también importante, y es un tema que a nosotros nos debería de interesar y mucho. Y es el siguiente. Ya sabemos que la buena voluntad es querer lo que Dios quiere. Esa es la buena voluntad. Querer lo que Dios quiere. La mala voluntad es no querer lo que Dios quiere. Es decirle no a Dios, pues, ¿no?
O sea, la buena voluntad es María, por ejemplo. Y por supuesto, Jesús mismo, ¿no? La mala voluntad es decirle no a Dios. Ahora, en este posicionamiento, dice Próspero, el vicio ingresa en la naturaleza, pero este vicio no puede ser expulsado con la propia naturaleza. Y esto es así. Por ejemplo, hay personas que tienen un vicio y dicen, no puedo dejarlo, ¿no? Lo intento y de verdad no puedo. Y es que de verdad no se puede. A ver, el pecado afecta nuestra naturaleza y no se puede eliminar naturalmente. Solo se puede eliminar por medio de la gracia, o sea, por medio del auxilio divino. Ujú. El pecado, digamos, trastoca nuestra naturaleza y esta no se puede recomponer por medios meramente naturales. Lo que dice Próspero aquí es muy importante y es lo que intento resaltar en este momento. Aunque tú intentes ser bueno por esfuerzo propio, no lo vas a conseguir. Porque la naturaleza no se repara a sí misma. Solo la gracia es quien puede hacerlo. O sea que el deterioro de lo natural requiere la intervención de lo sobrenatural. De otra manera, estamos perdidos. ¿Se entiende? ¿Mm? Porque si no, a veces creemos que, bueno, bastan mis fuerzas o mis empeños, ¿no? O mis buenos propósitos para avanzar y mejorar. Y no es así. No puedo. Humanamente no puedo, porque mi propia naturaleza está enferma, porque mi propia naturaleza no está ujú, entera, está colapsada. Sabemos que somos seres caídos, es decir, debilitados, ¿no? Quebrantados. Esto se logra solo por la intervención de la gracia. Y aquí nos da un ejemplo. Dice, ve al primero que envidia los méritos de su hermano. ¿De quién está hablando? De Caín. Dice, ve al primero que envidia los méritos de su hermano y en su corazón fratricida medita matarlo. A este el Señor se digna aplacarlo con consejo paternal al decirle, ¿por qué te has entristecido? ¿Por qué se ha abatido tu rostro? ¿Acaso no pecaste si ofreciste rectamente, pero no dividiste rectamente? Cálmate, pues contra ti retornará tu pecado y tú lo dominarás. Y aquí hace un comentario próspero. Dice, mira lo que le dice el Señor. Abandona la tristeza nacida del ardor de la envidia y extingue la llama del odio cruel. O sea, la forma en la que Dios le habla a Caín no es una forma de reproche, es una forma de corrección paternal. Incluso lo está invitando, ¿no? Al arrepentimiento, a la rectificación, porque aquí le hace ver que ese rostro triste que tiene nace de la envidia y que el odio trastorna nuestro propio pensamiento. Y sigue comentando Próspero. Dice, Abel no te causó ningún daño, tampoco te afectó al agradarme. Yo desprecié tus dones por mi juicio, no por el juicio de Abel, pues hiciste una buena obra de manera negligente. Tu ofrenda hubiera sido recta si hubiera sido recto tu discernimiento. Al saber a quién le ofrendabas, hubieras debido saber qué ofrecer. Es decir, no separaste dignamente entre tú y yo, pues conservaste para ti lo mejor. Por lo tanto,
tuyo es este error y tuyo este pecado. Cálmate, tranquilízate, no te agites, ni te vuelvas con odio hacia tu hermano, que además es inocente. Más bien, que tu culpa recaiga sobre ti. O sea, no le concedas al pecado reinar en ti. Domina tú sobre él, pues haciendo penitencia, no avanzarás hacia un crimen mayor y serás purificado de aquello con lo que te dueles por haberme ofendido. De tal manera, dice Próspero, ¿acaso resulta ambiguo que Dios quiso e hizo que Caín se arrepintiera de su impiedad en la medida en que eso bastaba para remediar el asunto? ¿Qué es lo único que buscaba en Caín? Arrepentimiento. Que Caín dijera, tienes razón, Señor, voy por mal camino, estoy equivocado. Que es exactamente el mismo proceder que tiene tanto con Eva como con Adán. Cuando estos incurren en pecado, ¿no? Y el Señor les pregunta, le dice, Adán, ¿qué has hecho? No le está reclamando, es como, decirle, como si le dijera, ¿te has dado cuenta qué bajo has caído? ¿Te has dado cuenta la magnitud de la desgracia en la que te encuentras? ¿Ya viste hasta dónde has llegado? ¿Qué esperaba como respuesta el Señor de Adán? Un lo siento, fallé, me equivoqué. Un simple y sincero perdón. ¿Qué hace Adán? Le echa la culpa a Eva. ¿Qué esperaba de Eva? Bastaba un lo siento. En México decimos la cagué, ¿no? Tan sencillo. Ah, no, a la serpiente. Lo mismo pasa en Caín. Y ese es un problema constante en el caso propio. Nos es más fácil revolvernos con lo que aparece ante nosotros que señalar nuestro propio defecto. O sea, nos cuesta mucho reconocer nuestras propias faltas. Dice, de verdad, ¿quién podrá negar que Dios nunca ha negado su bondad divina, incluso a los descendientes de este fratricida? Y eso que se mantuvieron en las costumbres de su progenitor, los llamados cainitas, que eran justamente, ¿no? Conocidos por sus pésimas costumbres, por su bajeza humana. Y no obstante, Dios siguió manifestando su bondad. Dice, y aunque tales beneficios no hayan aportado ningún remedio ni enmienda a los que ya estaban endurecidos, ¿no? Sin embargo, prueban que su aversión no proviene de una disposición divina, sino de su propia voluntad. ¿Qué quiere decir? Que en gran medida no es que Dios no obre, es que nosotros no aceptamos este obrar, no lo queremos. Y también nos recuerda el caso de Noé. Dice, la preservación de Noé, de sus hijos y nueras, en los que estaban dispuestos al semillero de todos los pueblos. La Escritura manifiesta cuán grandes obras de la divina gracia han sido reveladas. De esta manera, la Iglesia, que ha de congregar hacia sí toda clase de personas, es figurada en aquella arca de admirable capacidad, receptora de animales de toda especie, suficiente para su recuperación, manifestándose por medio del madero y el agua, la redención de la cruz de Cristo y el baño de regeneración, bendecida en esos que fueron salvados y de aquella devastación del mundo en la plenitud de todas las personas.
O sea, ahí hay, digamos, ya también un señalamiento. Los que no entraron en el arca es porque no quisieron, porque no hicieron caso. Se les avisó, se les advirtió y literalmente tiraron de loco a Noé. Ujú. Y se mantuvieron empeñados, digamos, en su malevolencia. Y aquí es donde entonces señala Próspero un elemento particularmente nocivo, el odio, la impiedad del odio. Dice, el odio ha carcomido el corazón humano, porque es el odio el que sirve como base para la generación de una mala voluntad. Y aquí entendemos algo importante. La buena voluntad tiene como base el amor. La mala voluntad tiene como base el odio. Y este odio puede alcanzar incluso dimensiones verdaderamente extremas. Dice Próspero, fíjate cómo en la generación, ¿no?, para la cual fue, eh, digamos, a la cual fue dirigida la manifestación de Cristo, vemos que este odio no solo se manifiesta en el ánimo del pueblo, también en los escribas, en los príncipes y en los sacerdotes. Dice, mira, no les bastó con enfurecerse contra el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en oposición al testimonio de la ley, en oposición a la predicación de los profetas, en oposición a las experiencias de las virtudes divinas, con sediciones, escupidas, bofetadas, puñetazos, pedradas, azotes, y finalmente con la atrocidad de la cruz, sino que también los testigos de su resurrección fueron perseguidos con la misma ceguera y locura. Y aquí hay un punto importante. El odio enceguece. El odio nos hunde en tinieblas tan espesas que ni siquiera nos permite darnos cuenta lo que estamos haciendo. Ahora podemos entender mejor por qué Cristo dirá estas palabras iniciales ya estando clavado en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No es, digamos, como si dijera, ay, lo ignoran o se hacen tontos. No, es tanto como si dijera, Padre, perdónalos, porque ellos no aman, odian. Es el odio quien nos hace actuar de esta manera, es decir, basándose en una completa ceguera. Dice, no obstante, esto sucedió para que fuera todavía más admirable la gracia y el poder de Dios que de almas tan duras, mentes tan oscuras, corazones tan enemigos, hiciera para sí un pueblo fiel, un pueblo santo, tranquilo, que no llegó a la sabiduría de Dios a través de este mundo, sino por el don de aquel acerca del que atestigua el apóstol Juan al decir, sabemos que ha venido el Hijo de Dios. Dice, escucha, rugían las gentes, estaban iracundos los pueblos, se enfurecían los reyes y se oponían los poderosos. Las supersticiones y los errores de todo el mundo ofrecían resistencia, pero de estos resistentes, de los enfurecidos, de los perseguidores, Cristo hacía crecer su pueblo. Y por medio de cadenas, suplicios y muertes de santos, la fe era robustecida e iba, ¿no?, ganando terreno y ampliando su triunfo la verdad. Y aquí también hay algo admirable. Cristo nunca ha obrado con los admirables. Literalmente se ha escogido lo peorcito. Literal, ¿eh? Lo peorcito.
O sea, no es que haya trabajado así con, wow, los admirables, no, sino con aquellos de los cuales ciertamente no esperaríamos gran cosa, o aquellos que veríamos como extremadamente insignificantes. Y es para que en realidad con ello nos admiremos del obrar divino, porque de bestias forma apóstoles, de opositores predicadores y de enemigos hermanos. Y esto sí es admirable, porque no se va por una sola línea. Dice, aquí vemos entonces cómo el obrar divino nos puede resultar extremadamente incomprensible. Y no obstante, cómo este obrar divino ha seguido adelante, porque ahora el odio se ha extinguido por ese amor derramado por medio del Espíritu Santo. Dice, y a tal grado que incluso el amor de Cristo engañó la crueldad de Nerón, el furor de Domiciano y la rabia de muchos que gobernaron después de ellos con el glorioso final de innumerables mártires, concediendo Cristo a sus imitadores guirnaldas de coronas eternas por las persecuciones de los reyes. De hecho, esto es, digamos, históricamente muy cierto. Al principio, las persecuciones contra cristianos eran increíblemente duras y empezaron a brotar un montón de mártires. Y en lugar de que la comunidad cristiana se asustara, más se enfervecía, porque tenía más mártires. Y por eso después los emperadores romanos decidieron cambiar de estrategia. ¿Sí? Ya no perseguir, porque en lugar de perjudicar, beneficiaban, que ahora se ha convertido en una estrategia política. Cuando dicen, ¿no? Por ejemplo, no, no quiero hacer de tal opositor un mártir. Mejor que se quede vivo porque si lo matamos ya les dimos una causa, ¿no? De tal manera que no hay razón para dudar de que nuestro Señor Jesucristo murió por los impíos y los pecadores. Ujú. Dice, porque Él murió por todos. Murió, ¿no? Por todos. Por todos. Porque no ha venido a ser ningún tipo de excepción. De tal manera que entonces algo queda claro. En la voluntad salvífica de Dios, el circuncidado y el incircunciso son iguales en tanto están atrapados por el pecado. Y en tanto nadie podía salvarse sin la redención de Cristo. Y esta redención se ha dado a conocer a todos. De tal forma, dice San Próspero, que ahora nosotros nos podemos dar cuenta de un milagro. Una multitud de personas de diferente raza se han congregado, se han juntado para que todo el mundo escuche el Evangelio de Cristo, ¿no? Bajo una sola voz. Y eso es la iglesia. De hecho, la iglesia es unidad en la diversidad. La iglesia no es uniformidad, es unidad en la diversidad. Nunca ha sido uniformidad, sino sería precisamente mucho más una secta. Dice, y esto fue desde el principio, de tal manera que entonces, dice, nosotros hasta podemos entender por qué se le permitió al Imperio Romano una extensión tan grande. Pues para que las naciones que habrían de ser llamadas a la unidad del cuerpo de Cristo fueran primero asociadas a la autoridad de un imperio, o sea, bajo un solo guía,
Recuerden que el imperio era inmenso, pero tenían como referencia la autoridad suprema del emperador. ¿Y el emperador es qué? Uno. Esta noción, digamos, histórica o este hecho histórico-social también se aplica a Cristo para que aprendamos que el Señor solo es uno. ¿Se entiende? O sea, son hechos que también ayudan a la gente y que tienen que ver con su propio modo de proceder. Dice, y ahora vemos que a diferencia de Roma, Cristo no ha conquistado a los pueblos con la espada, sino con misericordia. A tal punto que Roma ha llegado a ser, por medio de la primacía del sacerdocio apostólico, más grande como ciudadela de religión que como sede del poder. Si Roma era el corazón del imperio, ahora Roma es el corazón de la iglesia, porque se trata de un poder muy diferente. ¿Entiendes? O sea, también entonces Dios está involucrado en la historia. Dice, claro, podemos, ¿no?, darnos cuenta cómo a lo mejor muchos no han sido admitidos a esta comunidad de los hijos de Dios, pero eso no significa que estén excluidos de la misma, porque el modo de obrar de Dios es inexplicable. Ujú. Nadie conoce el juicio de Dios, en el juicio de Dios, el tiempo del llamado. Es decir, el tiempo en el que escucharán y el tiempo en el que recibirán el Evangelio. Y aquí también hay un matiz importante. Una cosa es escuchar el Evangelio y otra cosa es aceptarlo. Algunos lo escuchan y no lo aceptan, pero ya les llegará. ¿Cuándo? No sabemos. ¿De qué manera? Tampoco. Pero lo que sí sabemos es que en definitiva Dios no está, por así decirlo, ¿no? Aún, digamos, no se encuentra eh, de lado, ni es indiferente a todo lo que ocurre en la humanidad. Dice, mira, acuérdate de aquel Simeón, al que el Espíritu Santo le había dicho que no habría de ver la muerte antes de que viera al ungido del Señor. ¿Y qué dijo cuando lo vio? Ahora envía en paz a tus siervos, Señor, según tu palabra, porque mis ojos vieron tu salvación, la que preparaste a la vista de todos los pueblos, luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Israel. Y decir, ¿por qué esta manifestación que ahora se da a conocer no fue revelada antes? ¿Qué inteligencia puede entender por qué Dios obra de esa manera? ¿Qué intelecto puede entender de manera plena el obrar mismo de Dios? Dice Próspero, ninguno. Porque el obrar de Dios es ante todo admirable, no criticable. O sea, si nosotros no iniciamos por la admiración, nos perdemos. Y en lugar de acabar, ¿no?, en la glorificación, acabamos en la acusación. Incluso, por decirlo así, en el propio eh, reproche. Dice, mira, si tú te fijas en los inicios o el avance de los fieles o la perseverancia hasta el fin, verás que en realidad nunca uno solo muestra una línea clara. También hay muchas variaciones. Algunos parece que avanzan rápido, otros parece que se atrasan, otros parece que abandonan, ¿no?, la carrera, y otros parece que se incorporan de repente. Dice, antes que inquietud, esto tendría que provocarnos admiración, porque también es verdad que está de por medio el consenso de nuestra respectiva voluntad. Dice, mira,
La gracia a veces es enriquecida en muchos desde su mismo inicio, llena de ardor, ¿no? Y con crecimientos grandes, pero avanza en muchos otros de manera lenta y a veces dubitativa, ¿no? Como tambaleándose. A unos, ¿qué trabajo les cuesta perseverar? A otros parece resultarles más sencilla. Pero en todos los casos, lo que debemos entender no es el modo de avanzar, sino el don que Dios nos ofrece. Dios no quiere que todos vayamos igual. Eso es del mundo. Por ejemplo, no sé si han visto, seguramente sí, desfiles militares. Todos marchan de la misma manera. Todos van vestidos exactamente igual. Para Dios eso no tiene sentido, porque cada persona tiene un ritmo distinto, unas capacidades diferentes y tiene también, digamos, un proceso muy particular. Por eso dice San Próspero, antes que nada, lo que el ser humano necesita es oración, o sea, recepción de la gracia divina. Lo que importa no es si vamos rápido o lento, lo que importa es saber que vamos en camino. Eso es lo importante, ¿no? Hay, por ejemplo, quienes hacen una caminata y a lo mejor alguien dice, ay, no, adelántate, porque yo voy despacio. Y en efecto, alguien se echa a correr y llega muy bien y todo, y de maravilla. Pero no todos lo podemos hacer así, no todos. Y el Señor lo sabe. Lo que debemos aceptar es la gracia que Él nos concede en nuestra propia situación concreta de vida. Porque así como tienes la posibilidad de recibir, también tienes la posibilidad de rechazar. Dice, mira, algunos se dejan dirigir más fácilmente por Dios, otros, ¿no?, se oponen más. Y otros de plano parecen como hundidos en su respectiva obstinación. Pero algo es claro, la voluntad salvífica universal de Dios no se extingue y no desaparece. Dice, por ello, esperemos pacientemente a que podamos ir entendiendo lo que no entendemos. Ujú. Quizá, si no lo hacemos en este mundo, pues será en el otro mundo. Eso recuerdo que decía bastante el cura de Ars, ¿no? Decía, habrá cosas que solo entenderemos el día del juicio, cuando ya todo quede expuesto a la luz de la verdad. Dice, por ello, no rehuyas ni rechaces la gracia diaria y constante que Dios te ofrece. La gracia concedida no te va a librar de la tentación. Al contrario, la gracia te va a exponer abiertamente a la tentación. ¿Para qué? Para que experimentes la victoria del Señor. Y también para que entiendas uno de los designios de Dios. Dice, ¿acaso no es más admirable que el vencido, es decir, el humano, ahora venza al que lo abatió primero, es decir, al diablo? Aquel que te pisoteó, ahora no deberá de ser pisoteado por ti. Si Cristo venció al demonio, ¿tú no lo harás también? Por eso la gracia, dice San Próspero, nos es tan importante. Dice, es evidente que nadie antes de morir puede asegurar que ya participará en la gloria de los cielos. Nadie lo puede afirmar. Ujú. Y ello para que aprendamos que el camino más seguro es el camino de la humildad. Ese camino es el más seguro. Dice, mira, aunque parezca que estás firme, recuerda que puedes caer. Y recuerda
Si eres vencido por alguna tentación, que no te atrape ahora la tristeza. No desconfíes de la misericordia de aquel que levanta a todos los que caen y eleva a los abatidos. Pues mientras se vive en este cuerpo, no hay que dejar de corregir a nadie ni desesperar de la conversión de nadie. Para Dios nadie está perdido. Para nosotros sí. Hay personas que decimos, este no tiene remedio, ¿eh? No, este ya fue. Para Dios no. No hay que desesperar de la conversión de nadie. Por eso termina diciendo Próspero, y con ello también nosotros terminamos ya este otro padre de la iglesia, que ore la Santa Iglesia y dando gracias por aquellos que creyeron, pida para que los que creen progresen y que siga pidiendo para que los que progresen avancen y perseveren. Y sobre todo, que implore por aquellos que todavía están fuera de la fe para que crean, porque los estamos esperando. No sabemos cuándo han de llegar, ingresar a la iglesia, pero aquí los estamos esperando, porque esa es la voluntad divina. ¿De acuerdo, mis niños, mis niñas? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Nada? Perfecto. Como mis buenos alumnos entendedores del CCH, todo clarito, tan clarito como una cachetada. Qué bien, me puedo ir a dormir tranquilamente. Bueno, pues ahora pidámosle, ¿no? También al buen Próspero de Aquitania que interceda por nosotros para que también tengamos esa voluntad salvífica universal como la de Dios, para que no desesperemos de la conversión de nadie y para que nuestro corazón siempre esté ya preparado para recibir a los que no tardan en llegar, vengan de donde vengan. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces con esto terminamos y ya el próximo viernes iniciamos con el último padre de la iglesia que es San León Magno. ¿Qué pasó, Elizabeth? No, profesor, nada, excelente clase, una manera de ser de San Próspero tan delicada para decir las cosas, tan observador, tan muy buen padre de la iglesia. Claro, abierto. Gente. Exacto, Edgardo, misericordioso, pero sobre todo atento, atento a que Dios está presente, a que Dios está vivo y sobre todo atento a que no nos desanimemos en ningún momento, ante nada ni por nadie. Que si nosotros no comprendemos, confiemos en que todo está en las manos del todo bueno, del buen Dios, y así podamos dormir con tranquilidad. Pidámosle pues al buen Próspero que interceda por nosotros para que nuestro corazón también se empape de esa voluntad salvífica universal de Dios y para que nuestro corazón esté siempre ya preparado para recibir a aquellos que aún no han llegado, pero están cerca y que en cualquier momento estarán con nosotros. ¿De acuerdo? Pues qué Sí, gusto señor. que nos hayamos podido reunir en esta ocasión. Un fuerte abrazo, Mar, otro fuerte abrazo, Elizabeth, fuerte abrazo, Olivia, fuerte abrazo, Edgardo. Exacto, a los que vamos tarde, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, tropezando, pero ahí vamos, ¿no? Fuerte abrazo, Clara, fuerte abrazo, Edgardo, fuerte abrazo, Paola. Que Dios les bendiga, les proteja, les libre de todo mal. Qué bueno que conectaste, aunque sea unos poquitos minutos. Eso no creas que te exime de tu respectivo examen final. No creas que ya por eso la libraste, ¿no? Pero bueno, lo importante es que los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Eso es sin lugar a dudas, ¿eh? Así que vas retrasado, así que tienes que ser ahora de los primeros, Edgardo. Vas con retraso, pero ahí vas. Pues qué gusto, que pasen buena noche y nos vemos el próximo viernes. Mañana en la tardecita les mando la grabación. Que descansen, que pasen buena noche. Gracias. También, Muchas profesor, que gracias. descanse. Vale. Hasta luego. Igualmente, que descansen, bendiciones. Bye.